De pronto el Señor comenzó a hablar de su muerte de manera literal. El Señor está cumpliendo su ministerio y en el momento de mayor popularidad comienza a decir que se va a morir. Y quiero que vayas conmigo a Marcos 8, 31. Luego nos vamos a mover a Juan. Pero quiero que veas conmigo estos versículos porque dan sustento a lo que te estoy diciendo en esta mañana. Marcos 8. Marcos fue el primer evangelio en escribirse. Por ende, prestamos los hechos que Marcos nos relata al momento que Marcos nos deja ver. Y resulta que del capítulo 1 al 8 de Marcos, el Señor Jesucristo viene estableciendo el reino de Dios con señales y prodigios. Viene liberando endemoniados, viene sanando enfermos, predicando breve, rápido y corto, enfrentándose a las tinieblas. Popularidad en el ministerio del Señor. La gente le seguía, ¿sí? Y de pronto el Señor, mira conmigo el versículo 31 de Marcos 8, ¿lo tienes? De pronto, mira lo que pasa. Y comenzó a enseñarles que le era necesario al Hijo del Hombre, ¿qué cosa dice ahí? Y ser desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, es decir, los que tenían que ser amigos, iban a ser enemigos, ¿sí? Y ser, ¿qué dice ahí? Muerto. Y resucitar después de 3 días. Esto les decía claramente. ¿Cómo hablaba el Señor de su muerte? ¿Cómo hablaba el Señor de su muerte? Claramente. Marcos, Mateo y Lucas nos van a contar que el Señor Jesucristo habló de su muerte clarísimo. Y de pronto su mensaje comenzó a cambiar, dio un vuelco y le comenzó a decir a los suyos, ¿me van a matar? ¿Voy a padecer? ¿Voy a ser humillado? ¿Me van a desechar? Voy a ir a la cruz, pero voy a resucitar. Claramente. Sin embargo, los sinópticos también nos van a decir que cuando Jesús decía estas palabras, los discípulos no entendían nada. Además, nos va a decir el evangelista Marcos que tenían miedo de preguntar. Escuchaban, voy a morir, y les daba miedo preguntarle al Señor qué estaba diciendo. Entonces estaban escuchando claramente, pero no estaban entendiendo nada. ¿Me sigue? ¿Sí? En Juan, el evangelio posterior, tardío, el Señor comienza a hablar de su muerte medio en clave. El Señor va a decir, mi carne es verdadera comida, mi sangre es verdadera bebida. El que come de mi carne, el que bebe de mi sangre. Y esto estaba medio raro para la gente. ¿Sí o no? Sonaba entre a canibalismo. ¿Sí o no? Imagínese escuchar al Señor de los milagros, al profeta de Nazaret. De pronto, el sermón también cambia. El mensaje cambia. Y el Señor comienza en el Evangelio de Juan a hablar de su muerte, pero así, como en código. Y esto era difícil de escuchar, era escandaloso de escuchar, es hasta confuso para los primeros oyentes. Pero es más complejo y profundo aún el momento en que Jesús comenzó a predicar así. Yo te pido que vayas conmigo a Juan 6. Y hoy día vamos a usar los zapatos de los primeros discípulos. ¿Sí? Nos vamos a poner en la ropa de los primeros seguidores de Jesús. Amén. Vamos juntos entonces. Juan 6, ¿tiene un subtítulo su Reina Valera? Sí, alimentación de los 5,000. El pastor ya se refirió a esto el miércoles recién pasado. Quiero que vea conmigo el versículo, desde el versículo 1. Este es un capitulazo, es larguísimo. No lo vamos a ver completo, pero lo vamos a recorrer completo. ¿Sí? Amén. Vamos entonces en el nombre de Jesús. Después de esto,
Jesús fue al otro lado del mar de Galilea, después de que el Señor acababa de hacer 2 señales, ¿sí? Recuerde que Juan está escrito en señales. Hay 7 señales que Juan señala, ¿sí? Y hay 2 señales antes de esto. 2 milagros, 2 hechos poderosos. Y después de esto, Jesús fue al otro lado del mar de Galilea, el de Tiberias, y le seguía. ¿Quién le seguía? ¿Por qué le seguían? ¿Cuánta gente le seguía al Señor? Gran multitud. ¿Por qué le seguían al Señor? Porque veían las señales que le hacía a los enfermos. ¿Qué le hacía el Señor a los enfermos? Los sanaba. Sanaba a los enfermos. ¿Y eso qué generó? Efervescencia. ¿Sí? Efervescencia. Jesús está en un momento de muchísima popularidad. Le siguen multitudes porque veían las señales que él hacía. Los enfermos estaban siendo sanados. Versículo 3. Entonces subió Jesús a un monte y se sentó allí con sus discípulos. Y estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos. Cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido al gran multitud, dijo a Felipe: ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Pero esto decía para probarle, porque él sabía lo que había de hacer. Felipe respondió: 200 denarios de pan no bastarían para que cada uno de ellos tomase un poco. Uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, le dijo: aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos. Mas, ¿qué es esto para tantos? Entonces Jesús dijo: haced recostar a la gente. Y había mucha hierba en aquel lugar, y se recostaron en número como 5,000 varones. No están contadas las mujeres ni los niños. Los historiadores dicen que aquí estamos hablando de unas 12,000 personas. ¡Qué brutal! Y tomó Jesús aquellos panes, y habiendo dado gracias, los repartió entre los discípulos, y los discípulos entre los que estaban recostados. Asimismo, de los peces cuanto querían. Y cuando se hubieron saciado, dijo a sus discípulos: recoged los pedazos que sobraron, para que no se pierda nada. Recogieron pues y llenaron 12 cestas de pedazos, de sobras, hermano, de sobras, 12 cestas. Recogieron pues y llenaron 12 cestas de pedazos de los 5 panes de cebada sobraron a los que habían comido. Versículo 14, aquellos hombres entonces, viendo la señal que Jesús había hecho, dijeron, ¿qué dijeron? Este es de verdad, dijo la gente. Este sí que es. Este sí que es. Versículo 15. Pero entendiendo Jesús que iban a venir para apoderarse de él, ¿y qué cosa? Y hacerle rey, volvió a retirarse al monte él solo. Un milagro espectacular, la alimentación aproximadamente de 12,000 personas, contando niños y mujeres, con 5 panes y 2 pececillos. Sobraron 12 canastas, una locura. Comieron hasta saciarse, comieron hasta que no querían comer más. ¿Ha comido así usted? Así comieron. No podían comer más, no podían comer más. Y comenzaron a seguir a Jesús porque sanaba a los enfermos, y ahora esto. Imagínate, vamos detrás de aquel que sana a los enfermos y además nos alimenta. Oh, ¿cómo habrá estado ese pan? Rico. ¿Cómo habrá estado ese pescado? El mejor, hecho por Dios. Qué tremendo esto, ¿verdad? Es tremendo. Es fácil hacer reír, Señor, a Jesús cuando vemos las señales, los milagros, la abundancia, la provisión sobrenatural. ¿Lo has visto en tu vida? ¿Has visto señales del Señor? ¿Has visto sanidades que el Señor ha obrado en ti con poder? ¿Sí? Sanidad del cuerpo o del alma. O de la mente. ¿Has visto abundancia en tu casa? Cuando parece que no daban más. Y ahí de pronto la provisión del Señor, de tu Jehová Jireh, de tu proveedor aparece. ¿Sí?
¿Lo has visto? Qué precioso, qué tremendo. Es fácil hacer rey al Señor cuando vemos las señales, cuando hay abundancia, cuando vemos los milagros. Y esta multitud efervescente quiso hacerle rey. Y fíjate que es una figura política. Fíjate que no estaban entendiendo quién era él del todo, porque quieren apoderarse del Señor y hacerle rey. Estaban gobernados bajo la monarquía y oprimidos por Roma. ¿Y ellos qué esperaban? Lo hemos dicho muchas veces, un libertador político, un libertador militar, un libertador económico. El Señor hace esto y ellos quieren que los gobierne. Porque este sí que va a acabar con la pobreza, con el hambre. Este sí que nos va a dar salud gratuita, de calidad. ¿Sí o no? Sanaba a los enfermos. ¡Salud! Multiplicó los panes y los peces. ¡Economía! No hay hambre. Se acaba la pobreza con este rey. Hagámoslo rey. Hagámoslo rey. Y está fácil hacer rey a Jesús después de comer hasta saciarnos, ¿verdad? Está fácil, ¿o no? Señor, yo te sirvo, yo lo dejo todo, después de recibir un milagro, una respuesta. Está fácil seguir al Señor ahí. Yo quisiera invitarte a que pienses en esos momentos en tu vida donde obtuviste tus respuestas, obtuviste tus milagros, eso por lo que orabas sucedió. Hay mucha gente que viene a Jesús porque necesita un milagro y está bien. Hay mucha gente que decide seguir a Jesús porque ve un milagro y está bien. Pero seguir a Jesús desde esa efervescencia no siempre sale bien. Y es lo que vamos a ver en esta mañana. Me va siguiendo, ¿verdad? El Señor es poderoso. Él hace milagros todavía. En esta congregación creemos en la vigencia de los dones del Espíritu. El Señor es el mismo ayer, hoy y por los siglos. El Señor te puede sanar. El Señor te puede proveer sobrenaturalmente. Él lo sigue haciendo hoy. Cuando estás llenito, cuando ves que el pan se multiplica y que los peces no se acaban, es fácil querer ser gobernado por Jesús. ¿Quién no quiere ser parte de un reino donde las cosas sobran y no tienes que hacer nada por ello? Tengo de todo en abundancia y yo me senté en el pasto nomás. Me dijeron que me recostara, yo me recosté y había comida. Sí. Me dio hambre, me dijeron que me sentara, me senté y comí hasta saciarme. Y está bueno este reino, ¿no? Oye, sanó a los enfermos de allá. Traje a un primo, lo sanó. Me dio hambre, me dijeron que me sentara, me dieron de comer. Está bueno este rey. Hagámoslo rey, ¿verdad? Lo verdaderamente complicado es hacer rey de tu vida. A uno que te pone en aprietos y te dice, ¿de dónde vamos a comprar pan? Son una multitud. ¿Sí? ¿Cómo vamos a alimentar a esta gente? ¿Sabes que este es un símbolo hermoso de la misión? Porque tú haces la misión. Y el Señor te pregunta a ti también, que has sido saciado por Él tantas veces, que sabes que el Señor solucionó algunos problemas en tu mente y en tu corazón. Sabes que el Señor trajo orden a tu vida y paz a tu casa. Y el Señor te pregunta, ¿cómo vamos a alimentar a la multitud? ¿Te ponen aprietos el rey? Nos ponen aprietos el rey, familia. Difícil es hacer rey de tu vida a uno que te pide que lo ames más que a todos y todo. A uno que te pide que lo pongas primero que todo. Primero que tus hijos si los tienes. Primero que tu esposo, que tu esposa si lo tienes. Primero que tu trabajo, está medio difícil esto. ¿Sí o no? Él te pide que lo ames más que a todo, más que a todos. Que lo pongas primero. No está tan fácil ahí seguir a ese rey. Lo pensamos primero mejor, antes de hacerlo rey. Está difícil poner rey a uno que te pide, luego de que lo ames a él primero, que ames a tu prójimo, en el lugar en que el mundo te dice que debes amarte tú. Acabamos de conmemorar el Día Internacional de la Mujer, una fecha utilizada para decirle a la mujer que tiene que amarse, que es superpoderosa. Y el Evangelio nos dice que el que quiere ser el mayor tiene que ser el último y el siervo de todos. Y que amamos a Dios y luego a nuestro prójimo como a nosotros mismos. No estamos nosotras primero, mujer.
Si algún poder tenemos es el poder del Espíritu Santo. ¿Me vas siguiendo? No somos poderosas porque nacimos mujeres. Somos poderosas en tanto el Espíritu Santo de Dios habita en ti. Y si no está el Espíritu Santo de Dios habitando en ti, ningún poder. Complicado es hacer rey al que te pide que seas el menor, que seas el siervo de todos si quieres ser el primero, al que dice, nadie que no está dispuesto a dejarlo todo por mi causa es digno de mí, o nadie que poniendo las manos en el arado y mira para atrás, entrará al reino de los cielos. Está más difícil hacer rey a ese señor, ¿o no? Lo complicado es hacer rey al que dice, felices los pobres. Bienaventurados los que lloran, los mansos, los misericordiosos, los de limpio corazón, los pacificadores. No los que dicen unas cuantas cosas. No los que tienen unas cuantas verdades para decir. Jesús, tú eres mi rey y mi señor, pero solamente si eso me beneficia directamente, porque si hay que pasarla mal, yo ya le he pasado harto mal, Señor, como para que usted me diga que más encima tengo que pasarla mal. Hagamos rey a Jesús. Pero si se pone complicado, lo cambiamos por la entretención, por las vacaciones, por el trabajo, por el Dios dinero. Si deja de multiplicar el pan, me entrego a la riqueza mejor, porque hambre yo no voy a pasar. Está más complicado, ¿no? Me va siguiendo, ¿verdad? Gracias, Señor. Este rey dijo de su reino, bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. ¿Te persiguieron esta semana? ¿Te hicieron bullying por cristiano esta semana? ¿Sentiste el rechazo de tus nuevos compañeros por ser distinto o distinta? Bienaventurado, bienaventurada. Y a nosotros no nos persiguen como persiguieron a la iglesia, ni nos persiguen como persiguen a nuestros hermanos en Medio Oriente. Bienaventurados. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Este es nuestro rey y este es su reino. Este es nuestro rey y así se ve su reino. Así se ve su reino. Después de este milagro espectacular, el Señor se va, se retira y los discípulos van mar adentro hacia Capernaum y el Señor va a ellos caminando sobre las aguas. Dice el mismo capítulo que estamos leyendo, usted lo puede estudiar en casa. Él va caminando sobre las aguas hacia la barca en medio de la noche. Lo fue a alcanzar caminando sobre el mar y esto es espectacular. ¿Quién no quiere un rey así? Es un Avengers. Va caminando sobre el agua en medio de la noche. ¿Espectacular o no? Sí, espectacular. ¿Quién no quiere un rey que desafía las fuerzas de la naturaleza? El viento y el mar le obedecen a este rey. Es tremendo. Sigamos avanzando. Versículo 24. La gente busca a Jesús, hay un subtítulo. La gente busca a Jesús, el Señor se va, se retira y la gente después de todo lo que vio, sigue buscando al Señor. Me sigue, lo buscan. De seguro se corrió la voz. Oye, caminó sobre el mar. Lo vieron caminar sobre el mar. Versículo 24. Cuando vio pues la gente que Jesús no estaba allí, ni sus discípulos, entraron en las barcas y se fueron a Capernaum buscando a Jesús. Esta gente estaba dispuesta a todo, a seguir al Señor, a tomarse una barca y a viajar siguiendo al Señor. Y hallándole al otro lado del mar, versículo 25, le dijeron, Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Mas respondió Jesús y les digo, de cierto os digo, que me buscáis no porque habéis visto las señales, sino porque comiste el pan y os saciasteis. Esta multitud quería más pan. Más pan. Es que hacer rey al que multiplica el pan y los peces es fácil. Querían volver a comer de ese pan tan rico, hasta saciarse. Un día de trabajo menos y el Señor me da pancito.
Sí. La multitud no quería a Jesús, quería los milagros de Jesús. La multitud no creía en Él, quería beneficiarse de Él. ¿Me entiende la diferencia? Era una multitud, sí. Estamos llenos, sí. Se acabó el espacio, pastor, pastora. Sí. Pero anhelamos que tú anheles a Jesús y que tú vengas a este lugar por Jesús, no por lo que Él puede darte. Creemos en lo que el Señor hace, creemos que el Señor multiplica los panes y los peces, creemos que el Señor es alimento para el hambriento y que Él sana a los enfermos, sí, lo creo y lo predico. Pero tú tienes que venir a este lugar porque anhelas al Señor, porque abrazaste su causa. ¿Se entiende, verdad? Lo estaban buscando porque comieron y se saciaron. No lo estaban buscando por quién era. Querían más pan, querían volver a comer así hasta saciarse. No querían a Jesús. De cierto os digo que me buscáis no porque habéis visto las señales, sino porque comiste el pan y os saciasteis. El Señor sabía qué hacía esa multitud ahí. Y también sabía qué iba a pasar con esa multitud. Versículo 27. Esto del pan y de la multitud que quería pan genera que el Espíritu Santo que está ahí en Cristo le revele sus corazones y el Señor entiende que esta multitud estaba ahí por algo material. Por algo material, el pan. Y mira lo que el Señor les dice. Versículo 27, trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará. Porque a este señaló Dios el Padre. Entonces le dijeron, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Respondiendo Jesús les dijo, esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. El Señor está hablando de sí mismo. ¿Sí? Versículo 30, le dijeron entonces, ¿qué señal pues haces tú? Mira, espérate. ¿Habían visto a los enfermos sanarse? Habían visto el pan multiplicarse y se habían enterado que había caminado sobre las aguas, ¿sí? Y le dicen, ¿qué señal pues haces tú para que veamos y te creamos? ¿Qué obra haces? Nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito, pan del cielo les dio a comer. Le están diciendo, mira Jesús, esto ya pasó antes. Moisés ya hizo esto. Estaba bueno el pancito Jesús, pero no es para tanto. Nuestros padres también comieron pan en el desierto. ¿Me sigues, verdad? Esta era la multitud que seguía al Señor. No se ven como gente que abraza la causa. ¿Sí o no? Está rara esta multitud. Es como que están, pero no están tanto, ¿cierto? Y Jesús les dijo, versículo 32, de cierto os digo, no os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo, porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Gloria a ti, Señor. Le dijeron, Señor, danos siempre este pan. Jesús les dijo, yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Mas os he dicho que aunque me habéis visto, no creéis. Iglesia, hay un pan del cielo, hay un pan celestial, pan de Dios que da vida al mundo. Y ese es Jesucristo, nuestro Señor, nuestro Rey. Él es el pan de vida, que da vida al mundo. Jesús te sacia como nada ni nadie en este mundo te puede saciar, porque tú llevas un vacío en el alma y está bueno que te enteres que nadie va a saciar sino aquel pan de vida que descendió del cielo para dar vida al mundo, y ese es nuestro Señor Jesucristo. Él quita tu hambre y tu sed espiritual como nada, como nadie. Tú piensas que te falta algo para estar feliz o completa, y lo único que te falta es a Jesús gobernando tu vida. Hemos visto al Señor. Lo hemos visto, familia.
Lo hemos visto multiplicar el pan y los peces en este lugar. Y donde comía uno, ahora comemos varios. Lo hemos visto hacerlo. Sí, hemos visto sanar a los enfermos aquí. Glorificado sea el Señor por su poder, por lo que sigue haciendo, por su misericordia que te trae aquí domingo a domingo. Que si te quedas en casa te hace sentir que le debes algo a alguien. Ese es el Espíritu Santo. Y te disculpas con nosotros. Lo agradecemos. Pero esa incomodidad que sientes, esa necesidad de avisar que no vas a estar, te aviso que es el Espíritu Santo anhelándote con celo. Gracias, Señor. Bien sabe el Señor que verlo no es suficiente para creer. Bien sabe el Señor que cuando entra agua al bote y nos hundimos se nos debilita la fe. A veces dudamos de Él y vamos a buscar ser saciados en otras cosas. Él lo sabe, pero a pesar de lo que parece satisfacerte, llenarte o favorecerte, por encima de todo lo que puedas comer, Jesús sigue siendo el pan de vida. Y para que tú lo comas, Él tenía que morir. Este rey poderoso tenía que morir. Y lo va a decir. Y lo que va a decir va a generar reacciones en esta multitud que lo sigue. Versículo 41. Murmuraban entonces de los judíos porque había dicho, yo soy el pan de vida que descendió del cielo. Mira, en Juan el Señor va a hablar de sí mismo sin ningún miedo. Él va a decir, yo soy. Los judíos rasgaban vestiduras porque el Señor le había dicho, yo soy a Moisés. Y este se cree superior a Moisés. El Señor dirá, yo soy la ley de Moisés. Yo soy el pan de vida. Yo soy Dios. La multitud estaba volviéndose loca aquí. Murmuraban entonces de los judíos porque había dicho, yo soy el pan que descendió del cielo. Y decían, ¿no es este Jesús, el hijo de José, cuyo padre y madre nosotros conocemos? ¿Cómo pues dice este del cielo he descendido? Y denostan, menosprecian al Señor por su procedencia, porque era adoptado, porque era pobre, porque era hijo de un carpintero nomás. Por eso el Señor dijo, bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen. Él lo sufrió en carne propia. Él sabe cómo se siente ser menospreciado, ser rechazado por tu lugar de origen, por quienes fueron o no tus padres. Él lo sabe, Él también lo vivió, pero Él era el Hijo de Dios. ¿No es este Jesús el hijo de José? Vamos al versículo 47. De cierto os digo, el que cree en mí tiene vida eterna. Yo soy el pan de vida. Vuestros padres comieron el maná en el desierto y murieron. Este es el pan que desciende del cielo, para que el que de él come no muera. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. El pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Y el Señor comienza a hablar de su muerte así. El pan es mi carne que yo voy a dar por la vida del mundo. Versículo 56. El que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece y yo en él. Ahora, esta gente no sabía que el Señor iba a morir en la cruz. Tú lo sabes. Por eso tú sabes de qué está hablando Juan. ¿Sí? Ponte en los zapatos de aquellos primeros oidores de esto. Está raro, ¿sí o no? El que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece y yo en él. Como me envió el Padre viviente y yo vivo por el Padre, asimismo el que me coma, él también vivirá por mí. Este es el pan que descendió del cielo. No como vuestros padres comieron el maná y murieron. El que come de este pan vivirá eternamente. Estas cosas dijo en la sinagoga enseñando en Capernaum. Versículo 60. Al oírlas, muchos
de sus discípulos dijeron, ¿qué dijeron? Dura es esta palabra. ¿Quién la puede oír? ¿Quién puede aguantar esto? Esta ya no es la multitud diciendo estas cosas, son los discípulos, gente que había decidido seguir a Jesús y están diciendo aquí, dura es esta palabra, así como tú después de ver al Señor procesarte, tratarte, cerrar algunas puertas que no te edificaban, que dificultaban tu relación con Él, así como hemos dicho tantas veces, dura es esta palabra, Señor. ¿Cómo que alguien va a morir aquí? Sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, versículo 61 les dijo, ¿esto os ofende? Pues ¿qué si vierais al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero? El Señor está hablando aquí de que los va a dejar. ¿Sí? De que los va a dejar. El Espíritu es el que da vida. La carne para nada aprovecha. Las palabras que yo he hablado son espíritu y son vida. Pero hay algunos de vosotros que no creen. Y dijo, por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. El Señor sabe lo que está diciendo. Y el Señor sabe lo que la gente está pensando. Y esta palabra estaba dura. No se parece mucho a una multiplicación de pan y peces. No se parece mucho a un milagro. ¿Me vas siguiendo? No se parece mucho a algo que te beneficia, que te favorece. ¿Cómo que el rey va a morir? Si esto les ofende, definitivamente no estaban preparados para ver morir al rey en una cruz, hecho maldición por salvar al mundo. La carne para nada aprovecha, les está diciendo el Señor. No se fijen en la carne, porque bien sabía el Señor que su carne iba a ser mutilada y expuesta en el símbolo más deshonroso. ¿Qué era eso para los judíos? Para los judíos, sino la deshonra más absoluta. La cruz era un instrumento de tortura creado por los romanos para exponer a los criminales. Y el Señor iba a morir de esa manera. Entonces les está diciendo, antes de que eso suceda, la carne para nada aprovecha, no se fijen en lo que voy a padecer. No miren mi carne, las palabras que yo les he hablado son espíritu y son vida, porque lo que ellos estaban oyendo se iba a quedar con ellos eternamente. ¿Me va siguiendo? La carne para nada aprovecha, el espíritu es el que da vida, pero ustedes no están listos para esta conversación. Él les decía, miren lo eterno, la carne no aprovecha para nada, las palabras que les hablo son espíritu y son vida y les van a acompañar siempre. Pero si no eran capaces de creer a sus palabras después de haber visto las señales, mucho menos lo harían después de ver al rey morir en una cruz. Dura palabra es esta, dura palabra era esta. ¿Cuándo fue la última vez que dijiste, Señor, esto es demasiado duro para mí? Dura palabra es esta. Viniste aquí esperando que te predicásemos, te dijésemos, hermano, hermana, esa puerta se va a abrir ahora, ¿sí? Y el Señor te dijo, toma tu cruz y sígueme. Niégate a ti mismo, renuncia a tus deseos de la carne, santifícate más todavía, congrégate. Me ofrecieron un trabajo, pastor, los domingos. Pero me pagan. Y usted vino aquí esperando que le dijésemos, tome esa puerta. Si el que predique el evangelio viva del evangelio, vaya, trabaje, hermano. El Señor te dijo, ¿cómo vas a dejar de congregarte? ¿Cómo es la cosa? Me vas siguiendo, ¿no? Dura palabra es esta. Dura palabra es esta. Es duro lo que dice Jesús. Es duro lo que hace Jesús. Tomar tu cruz es duro, Señor. Rendirme a tu voluntad es duro. Que tú gobiernes mis tiempos, mis afectos, mis amistades es duro.
Que tú gobiernes mis finanzas es duro. Que tú gobiernes mis emociones es duro. Que tú gobiernes mi casa es duro. ¿Cómo que no mando yo? ¿Cómo que mandas tú? Que me moldees a tu imagen es duro. Que me hables así es duro, Jesús. Seguir tu ejemplo de servicio, de humillación, de humildad. Dura es esta palabra. Versículo 66. Desde entonces, muchos de sus discípulos, ¿qué pasó? Y ya no andaban con él. Cambiaron el pan de vida por un pan cualquiera. Y sabes que esta historia se repite y sigue pasando hasta nuestros días. Y así como hay gente que se conmueve para Semana Santa y ve al Señor ahí, ve la pasión de Cristo y llora, hay otros que son escandalizados por esta escena. Y no pueden entender que tú y yo sirvamos a un rey, a un Dios que murió. Que murió y en una cruz resucitó al tercer día. Y ahora está sentado a la diestra del Padre, victorioso. Nos dejó a su espíritu y habita en nosotros. Por eso somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Pero el mundo no entiende esto. Y para los que no creen es locura. ¿Cómo que servimos a uno que se humilló y que nos invita a seguir su ejemplo? Esto es demasiado duro. Esto es mucho. Y que con esto no, con mis hijos no, con mi trabajo no, mi billetera no, mis estudios no, mi entretención no, tengo tan poquito tiempo para mí. ¿Cómo que tengo que dar? Es que yo tengo poquito tiempo para mí. ¿Cómo que le voy a dar al Señor el poquito tiempo que tengo para mí? ¿Cómo ha construido Babilonia en nuestras vidas? Mis hábitos no, mi lengua no, Señor. Si yo lo único que hago es conversar. ¿Cómo que tengo que dejar de murmurar si yo no le hago daño a nadie? De repente llamo a una amiga. Mi matrimonio no. Sé mi rey, pero en el templo los domingos yo decido con qué me quedo de la palabra, porque hay que examinarlo todo y retener lo bueno. De la puerta para afuera mando yo. Sé mi rey Jesús, pero no me hables de muerte, no me hables de sufrimiento. Hacemos rey al Señor y le seguimos mientras haga señales y multiplique el pan, pero en tanto comienza a hablar de muerte, de la cruz, de tomar forma de siervo, hasta aquí llegamos, Señor, dame pan y que me sobre, haga sus señales. Yo busco otros referentes que me hablen más de éxito, no sé, de autocuidado, cosas de las que hablan los influencers hoy día, de skincare. Yo tengo otro referente, yo sé que veo en la casa porque, ¿cómo? Versículo 67, dijo entonces Jesús a los 12, ¿queréis acaso iros también vosotros? Piensa en la cantidad de gente que tiene que haberse ido. Que el Señor miró a sus 12 y les dijo, ¿ustedes también se quieren ir? ¿Quieren irse también ustedes? Cuando la palabra dice, el Señor lo dejaron solo, bien haces si te pones a pensar en lo que significó para el Señor, en su cuerpo, en su humanidad, ver cómo una multitud lo dejaba de seguir. Lo dejaba de seguir. Los pastores sufrimos cuando gente se va de la iglesia, porque el Señor no nos llamó a perder ovejas. Sufrimos. Usted ni se imagina. Sufrimos, se llora mucho. Se llora mucho. Y yo pienso en mi Señor. No se fue uno ni dos. Una multitud se fue. Una multitud se fue. ¿Tú crees que el Señor no estaba contento con la efervescencia? Me siguen miles. Si era un hombre, era un humano, era Dios. Pero también habitó este cuerpo. Por eso se compadece de nuestras debilidades. Por eso si tú te has sentido solo, sola, anda y corre a los pies del Señor, porque Él sabe cómo se siente. ¿Sí? Entonces se había ido mucha gente, y el Señor mira a los que había escogido y les dice,
¿Se quieren ir ustedes también? Dijo entonces Jesús a los 12, ¿queréis acaso iros también vosotros? Le respondió Simón Pedro, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. ¿A dónde nos vamos a ir, Señor? Le respondió Pedro. ¿A dónde nos vamos a ir, Señor? ¿A qué lugar nos vamos a ir? Póngase de pie, por favor. Hoy que tantos abandonan al Señor, dejan la casa del Padre porque esta palabra es dura. Otros endurecen sus corazones al Evangelio, aún dentro de nuestras congregaciones, y pasan años viviendo religiosamente una vida sin poder de Dios, sin seguir a Jesús, sin conocerlo, por tanto sin amarlo, porque cuando tú conoces al Señor, no puedes hacer más que amarlo. Entonces, si te invita a tomar una cruz, si te dice que le era necesario padecer y que tú también estás llamado a encarnar las palabras del Evangelio, todo te hace sentido porque lo amas y porque entiendes lo que costó tu vida. Miras a la cruz y no ves algo lejano, entiendes que Él estuvo ahí por ti. Que Él soportó la humillación más absoluta hasta la muerte y muerte de cruz para salvarte a ti, para que tengan buenas nuevas de salvación tu descendencia, para alcanzar en misericordia tu casa, a tus hijos y a los hijos de tus hijos. Hoy mientras que otros se siguen yendo y se desvían de sus enseñanzas, se pierden y cambian las palabras del Señor por un pan cualquiera, se confunden. Dejan su gloria incorruptible por cosas corruptibles, cambian lo eterno por cosas pasajeras, se van detrás de pan que los sacie, pero nadie quiere pasar hambre para estar más cerca de su corazón y escucharlo hablar. ¿Sabes quiénes son saciados? Los hambrientos. Los hambrientos somos saciados por el Señor. Tú tienes hambre para ser saciado, tú tienes sed para ser saciado por el Señor. Mientras multitudes se siguen yendo, el Señor me ha enviado esta mañana a preguntarte en su nombre, ¿quieres irte tú también? ¿Te quieres ir tú también? ¿Qué vas a hacer con la predicación del Evangelio? ¿Qué vamos a hacer con la proclamación más importante? ¿Qué vamos a hacer con la invitación del Señor a seguirle, a ir tras sus pisadas, a hacer lo que Él hacía, a andar como Él anduvo? A negarnos a nosotros, a renunciar, a tomar la cruz. ¿Qué vamos a hacer con su invitación a caminar con Él rumbo al madero, a crucificar nuestra carne y sus deseos? ¿Qué hacemos con eso? Dura palabra es esta. Señor, esto no era para mí. Está bonito, pero tengo cosas más importantes que hacer los domingos. ¿Quieres irte también? Y la pregunta del Señor está llena de amor. Porque a todos esos que se fueron, el Señor los seguía amando de manera tan profunda y absoluta que también va a ir a morir por esos que se van aquí. Y estaba muriendo también por Simón, que le acababa de negar. Y por los que se fueron a Emaús. Y por los que abandonaron la causa. Parece que era mentira esta cuestión. Nos engañaron. Murió el rabí, se acabó. Se acabó. No cumplió nuestras expectativas y mejor nos vamos. El Señor no vino a cumplir nuestras expectativas. Él vino a hacer la voluntad del Padre. Entonces, familia, el Señor no vino a tu vida para cumplir tus expectativas. Él vino para que hagas la voluntad del Padre. Y Él se presenta a tu vida como aquel que te ama como nadie más. Y te hace una pregunta llena de amor. Porque Él conoce la dureza de sus palabras. ¿Quieres irte también? ¿Quieres irte tú también? Al Señor no lo va a escandalizar una respuesta negativa. Y quisiera hacerte esta pregunta. Y quisiera pedir que cierres tus ojos.
que escuche la voz del Señor preguntándote: ¿queréis acaso ir vosotros también? No va a ser la primera ni la última vez. Y algunos le abandonen. Pero el Señor anhela escucharte si tu respuesta es: ¿a dónde voy a ir, Señor? Él quiere escucharte decir: Señor, ¿a quién voy a ir si solo tú tienes palabras de vida eterna? Solo tú tienes palabras de vida eterna. Puedes pensar en esta pregunta: ¿quieres acaso irte también? Y si tu respuesta es la de Simón, si tú sabes que no hay lugar para ti fuera del Señor, quisiera que levantes tu mano al cielo. Y quisiera pedirte que en esta mañana le digamos al Señor: Señor, ¿a dónde vamos a ir? Te escojo de nuevo, Señor. Yo te escojo de nuevo, Señor. Cuenta conmigo, heme aquí. Dile lo que quieras al Señor. Pero yo sé que el Señor también anhela nuestras palabras de afirmación, nuestras palabras de amor. Él también anhela que nuestras quejas, que nuestras peticiones sean interrumpidas. Él también anhela escuchar: Señor, ¿a dónde me voy a ir? Gracias, Señor. Esta es una decisión del alma. Tú sabes que el Señor te llama. Tú sabes que el Señor te llama. Tú sabes que el Señor te anhela. Él se detiene con tanto amor, y te dice: ¿te quieres ir también? Si tú respondes como Pedro...